días. Hoy nos encontramos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast, Primos y un Café. Hoy nos encontramos con la participación especial de una compañera muy querida, que aparte de que compartimos en baile, en otras actividades, en senderismo, nos ha permitido estar hoy aquí en su hogar, que es muy importante decirlo. Gracias por permitirnos estar aquí en tu pedacito, ¿no? Como decimos, para hablar de un tema muy, muy importante. Ella es Emiliana Simeonescu, quien es psicóloga sanitaria, especialista en acompañamiento de duelo, en trauma y EMDR y en ideación y conducta suicida. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad, Gracias a los primos por querer venir a mi nidito, a mi hogar. No, gracias a ti. Gracias a ti. Tenerte. Y bueno, coméntanos un poco todas estas especialidades. EMDR. EMDR es una terapia, ¿vale? Muchas personas la consideran una técnica, ¿vale? O tienen el error de cometer este entendimiento de que es una técnica. No es una técnica, es una terapia que consiste en 8 fases y está dedicada al trauma, ¿vale? Trabajamos en 8 fases. Cada fase tiene su contenido y su explicación y consiste en integrar los acontecimientos traumáticos. Relacionado con el duelo, por ejemplo, pues no es lo mismo tener un duelo por una muerte natural, ¿vale? De un ser querido, que tener una muerte por un duelo que se considera traumático porque ha sido una muerte por un accidente de tráfico, por ejemplo. Sí que la persona puede tener un trastorno de estrés postraumático después de esta experiencia o un duelo complicado y necesita pues integrar este acontecimiento, y lo hacemos con esta terapia, EMDR. Vale, genial. Súper interesante. Genial. Y a ver, de manera general queríamos tocar un poco por encima, porque sabemos que es un tema bastante amplio para abordar. Queríamos que nos explicaras para nosotros y para todas las personas que nos escuchan, que están interesadas en esta temática, que estoy seguro que hay muchas personas, que al final todos en un momento determinado de la vida creo que pasamos por el momento del duelo, estemos cerca o no de la familia. Creo que es algo que de manera natural nos toca vivir a todos, ¿sabes? Entonces nos gustaría que nos explicara de manera un poco profesional, ¿no? A manera general, abordar qué cosa para ti es el duelo y cuáles son las etapas o fases, según como le llaman diferentes especialistas, del duelo. Sí, por la pérdida de un ser querido en este caso, que Vale. es lo más. Yo estoy especializada en duelo, pues pérdida de ser querido. Pero un duelo implica, por ejemplo, la emigración de nosotros tres, porque los tres venimos de fuera. Eso es un duelo. ¿Por qué? Porque tienes pérdida de la identidad, pierdes tus raíces, pues distancia de tu familia, implica una mudanza, la pérdida de un puesto de trabajo es un duelo. Cuando yo estudié, lo que más me impactó cuando hemos llegado a la edad de la adolescencia, ¿vale? Y en el adolescente se produce un duelo, y es el duelo de dejar la infancia. Y eso es parte de un duelo que todos los duelos lo vimos casi todos. Y es un duelo que pierdo la atención de mis padres, la sociedad pide de mí que sea ya como adolescente, más adulto, y al final sufro y tengo dolor y por ende sufrimiento por la pérdida de mi niñez, de mi infancia. Y ese es un duelo que, fíjate, a mí no me lo planteaba. El duelo perinatal, ¿vale? Que es igual que el duelo de adolescentes, son duelos más silenciados, desautorizados los llamamos. ¿Vale? El duelo perinatal es uno de los duelos que más se complican. Es la pérdida de, pues muchos lo llaman feto, pero para la pareja, por ejemplo, en el momento en que se queda embarazada, no es un feto, ¿no? Es su hijo o su hija. Y es desautorizado porque viene nuestro entorno y dice, bueno, no pasa nada, eres muy joven, puedes tener otro. No ha nacido todavía, por lo cual no es un bebé. Todo tipo de mitos que hay alrededor. Entonces hay varios tipos de duelo, ¿vale? El duelo anticipado, este se suele producir en enfermedades terminales como el cáncer, por ejemplo. Yo me anticipo a la pérdida y entonces mi proceso de duelo empieza en el momento en el que yo recibo la noticia de que, por ejemplo, mi madre va a fallecer. Claro. Yo perdí a mi padre por un infarto, entonces yo no tuve la previsión de que mi padre va a morir. Claro.
Todos vamos a morir en algún día, todos. Exactamente. Lo único certero en esta vida es que estamos vivos porque algún día vamos a morir. Claro. Nacemos y lo siguiente que va a pasar cuando se acaba toda la experiencia que tenemos Claro. en este cuerpo es la muerte. Claro. Y nos falta educación en la muerte, desde el ámbito escolar y familiar. Porque luego pasamos a qué es para mí un duelo. Pues no sé qué es para mí un duelo, qué es para ti, qué es para ti, qué es para el mundo entero un duelo. Es la pérdida de algo que nosotros queremos. Es un proceso natural, porque es natural, por lo que os contaba antes, que lo único certero en este mundo es nacemos porque algún día vamos a morir. Y como no hay educación en la muerte, por eso el duelo es algo que deja de ser natural. Es un tema tabú, la muerte y el duelo. ¿Por qué? Porque implica dolor. El duelo implica dolor sí o sí. Y además viene del dolus, que en latino significa dolor. Pues qué interesante, la verdad es decir. Es que nos ha dado un recorrido muy interesante porque creo que va a traer, va a abrir muchas preguntas y muchos puntos de vista para todo aquel que nos escucha, como ahora mismo las está abriendo para nosotros, porque en mi cabeza ahora mismo están surgiendo muchas preguntas Claro, y muchas interrogantes Claro. que desde el punto de vista personal, por todo lo vivido, me ha sucedido lo mismo. Es decir, yo durante mi vida he vivido diferentes tipos de duelos, me ha tocado, porque tuve el duelo de que, me gustaría decirlo, que nací sin haber perdido una hermana, es decir, por cáncer, y he vivido por el duelo de mi padre de todo el tiempo, ¿sabes? Que me inculcó, aunque no la conocí, ese amor, ¿sabes? Hacia mi hermana, pero aún sin haberla conocido, viví o vivo hoy por hoy toda esa etapa de duelo, que aunque no la haya conocido, es mi hermana y la siento como tal. Entonces, Pero claro, eso es una manera de duelo familiar. si habéis nacido del mismo vientre materno, habéis compartido la energía de la misma madre. Por lo cual, aunque tú no has conocido, y esos son otros tipos de duelos, desautorizados o silenciados. Claro. Tú lo expresas aquí, gracias por expresar algo tan íntimo. No significa que si tú no has conocido a tu hermana no tienes por qué tener un duelo. Porque lo tiene toda tu familia y tú estás implicado en este duelo y tú lo estás sufriendo. Bueno, yo no he conocido a mi hermana, pero yo sé que ha habido una hermana que... Y para mí lo hay, aunque no esté hoy por hoy, a mis 33 años la sigo sintiendo como tal. Y cuando me preguntan cuántos hermanos son, para mí somos 3. Mi hermano, mi hermana y yo. Es decir, seguimos siendo los 3. Eso es, solo que tu hermana no está en la tierra con nosotros. Está, bueno, depende de cada uno en lo que cree, si cree en algo, estará en otro lugar. De hecho, la gente pregunta que cómo se supera. Pues a mí me parece muy difícil de contestar esta pregunta. Un duelo no se supera. Se aprende a vivir con la pérdida. Superar, ¿cómo va? ¿Cómo le vas a poder decir tú a una madre o un padre, supera la muerte de tu hijo o de tu hija? Claro. No, y vuelve a ser lo mismo. Nunca jamás vas a ser la misma persona después de haber experienciado una muerte en tu familia, de un ser querido muy importante para ti. Cuando tú pierdes a un ser querido, pues pierdes, por ejemplo, a tu padre, ¿vale? En mi caso he perdido a mi padre, pero yo he perdido no solo a mi padre como figura paterna, sino he perdido, creo que el eje principal de mi vida, porque él es el que más me cuidaba. Entonces yo he perdido a mi figura paterna, he perdido, entre comillas, a mi amigo, porque no es que éramos muy cercanos, ¿vale? En plan afectivo, bueno, porque vengo de una educación donde no se nos decía te quiero a los hijos para no hacerles débiles, pero él me cuidaba más y se preocupaba más en ciertos aspectos. Entonces he perdido no solo al padre, a la persona que me protegía, a la persona que me inculcaba la educación, a la persona que me hacía el bocadillo por la mañana, por ejemplo. Pierdes muchas cosas. Entonces depende, una persona que pierde a su marido después de 50 años de vida, pierde a su amigo, al que hacía los trámites pues, burocráticos de la casa, administrativos, pierde al marido, al padre de sus hijos, al mejor amigo, al confidente, pierdes muchas cosas, por lo cual el duelo de cada persona es individual, porque depende de lo que pierde con esta muerte, y muchas veces pues, se pierden más cosas, no solo un hermano o una hermana, sino la relación. Claro. Pero Emiliana, aunque es verdad que es un poco ya más particular, depende de la experiencia de cada individuo, sí existen como una especie de etapas un poco más generales de duelo,
Sí. Quisiera que nos hablaras de... Hay varios autores. Ujú. Yo no me dejo por ninguno porque todos los procesos de duelo que yo he estado acompañando, la persona te viene por un duelo, ¿vale? Yo al estar especializada en trauma no puedo acompañar por fases porque te das cuenta de que cada persona tiene todos tenemos heridas de apego, ¿vale? Todos tenemos heridas de nuestra infancia, ¿vale? Entonces me doy cuenta que ellos no procesan el duelo de una forma. Cuando llegan a terapia por un duelo es porque necesitan acompañamiento, ¿vale? Todos necesitamos acompañamiento en un duelo, pero no tiene por qué ser un acompañamiento profesional. Eso se llama un proceso natural, es un proceso natural. Y a mí no se me ha dado el caso que una persona venga por duelo y que yo la acompañe solo por duelo, porque ya cuando llegan a tu consulta, en este caso a la mía, yo hablo de mi experiencia, ¿vale? Claro. Me doy cuenta de que el duelo está bloqueado, no lo pueden procesar porque en realidad no tienen herramientas y tienen otro tipo de problemáticas que hay que solventar. En cuando tú solventas o integras o trabajas estas problemáticas, tu duelo se disuelve. Vale. Se disuelve y se elabora por sí mismo y se ventila emocionalmente. Llevo 1 año y 2 meses trabajando con una persona que no ha llorado la muerte de su madre desde hace 10 años. Y otra persona que me entró recientemente, hace 25 que falleció la madre. Y dice, ¿por qué tengo yo ahora esta rabia? Bueno, porque en su momento no has elaborado emocionalmente. Entonces, una de las fases más importantes es la aceptación, ¿vale? Cuando yo empiezo a hablar, como decías tú, que muchas veces nos fijamos en este vocabulario que la gente te trae, es que mi hermana está, tu hermana no está. En el momento que yo hablo en presente de mi hermana o de mi madre y no le hablo en pasado y no digo la palabra ha muerto y sigue aquí conmigo, pues puede que sea un problema, que no sea un duelo que está elaborado, ¿vale? Entonces nos fijamos en estos detalles y que son, nada, vocabulario. Entonces hay que aceptar que la persona ha muerto, ¿vale? Después hay que elaborar emocionalmente, ¿vale? Yo digo que en el duelo hay varios tipos de tristezas. No es como la tristeza que tú sientes porque, bueno, por lo que sea que estás triste, ¿vale? Porque te han despedido del trabajo o alguien te ha insultado hoy. No, es tristeza, pero es unas tristezas que, como las nubes, una vez está más cargada, otra vez es más suave y otra vez te lleva al hoyo. Es como, hay que digamos, traspasar este tipo de tristezas. Son tristezas diferentes, cada uno lo siente como... Exacto. Si yo no he estado educado, o en mi familia o en mi entorno no se ha permitido expresarnos las emociones, vivirlas, como yo voy a poder elaborar un proceso de duelo y experimentar este tipo de tristezas, el dolor. Luego las personas rechazan el dolor, ¿por qué? Porque es una emoción que no nos sienta bien. No hay emociones negativas y positivas, las emociones todas son adaptativas. Hay agradables y desagradables. Esto es de base. Entonces las personas no se permiten sentir el dolor porque le han enseñado que es negativo. Bueno, es adaptativo, claro. igual que la tristeza en un duelo, ¿no? Claro. Y necesitas sentir este dolor, traspasarlo, yo lo digo, navegarlo, déjatelo sentir en el cuerpo, porque en algún momento tu cuerpo psicosomatiza todo, ¿vale? Porque la emoción no se produce en el exterior, se produce gracias a nuestro sistema límbico y a toda nuestra activación, ¿vale? De todo nuestro sistema fisiológico. Sientes el dolor, navegas el dolor, permítete la tristeza que no pasa nada, la rabia, ¿vale? Muchas veces se siente rabia y una de las emociones más heavy es la culpa. Sí. Dentro de un proceso de duelo también. Claro. Entonces tenemos la aceptación, muchos niegan, ¿vale? Esto ya pertenece a otra autora, Claro. pero es la aceptación, la elaboración emocional. Otro ejemplo, por ejemplo, imagínate que le muere el marido. Bueno, venimos de ahora, ya nuestra generación es más independiente para la mujer y tenemos acceso a nuestra tarjeta, nosotros sabemos pagarnos las facturas, pero por ejemplo en la época de mi suegra no tenía tarjeta y los recibos y todo se encargaba el marido. Vale, pues fallece el marido y ella tiene que aprender. Se queda perdida porque necesita aprender incluso a utilizar el móvil, Claro. a pagarse las facturas, y entonces hay que aprender a ser funcional también. Claro. Y luego colocar al ser querido en algún sitio. ¿A qué te refieres con eso? Que ya no está aquí. Claro.
integrar esta pérdida, aprender a vivir con Vale, ella. exacto. Aprender a vivir con ella, no superar. ¿Qué vas a superar? Claro. ¿Qué vas a superar? Ahí no hay nada que superar. Es lo que yo opino, ¿vale? Es una opinión mía, personal y profesional. Claro. No, y Integrar la pérdida, elaborarla. creo que aprender a vivir con ella no significa que creo que se lo estábamos comentando tú y yo hace un par de días, que creo que no significa como que ya no vas a sentir quizás esa pérdida, Lo colocas, ese dolor, sino que aprendes, como dices tú, aprendes a vivir con ello, lo colocas exactamente, es una palabra mía, me gusta como que lo colocas. Y yo creo que es que está permitido y es válido que tú sigas viviendo y obviamente seas feliz. No creo, desde mi punto de vista, no creo que arrastrar por demasiado tiempo hay duelos que duran 10, 20 años. no, Exacto, y claro, está claro. Porque no los has trabajado en ese Exacto. momento y te toca en este Pero, momento por algo. claro, ¿no? pero a lo que quiero llegar es que siempre es muy, muy importante trabajarlo y llegar como Sí, que elaborarlo. a colocarlo, como dices tú, y seguir Seguir viviendo, porque exacto. es que la vida sigue. Claro, la vida exactamente, sigue exactamente. y colocarlo significa que yo lo recuerdo con amor, con cariño, Exactamente. ¿vale? Ujú. Pero no lo recuerdo ya con dolor y sufrimiento. Eso es colocarlo en otro sitio. Vale. Es que, madre mía, es Es que esto interesante. es erizado, No, es porque que claro, sí. es que estás contando eso y, como te digo, pasamos por muchos momentos en la vida, ¿no? Duros, y es que me estás como que colocando todas mis ideas, Claro, ¿sabes? Que desde el exactamente. punto de vista emocional, personal, que hemos pasado por eso, porque mi primo ha pasado por un momento también muy duro, yo me ha tocado vivir desde la distancia, que estaremos abordando más eso de manera general ahora próximamente, el duelo y la distancia. Es decir, a mí me tocó vivir estando acá después que vine, la pérdida de mi abuela, que para mí no era simplemente mi abuela, era una persona más que especial, la sentía como parte de mi vida emocional todo el tiempo, era como una madre para mí, estuvimos desde pequeño, me mimaba demasiado y siempre antes de venir me decía que no quería que yo me fuera, ¿sabes? No quería que yo me alejara de ella y de la familia. Claro, por una decisión que al final son cosas que uno sabes que pueden pasar cosas en el camino, pero aún así decides tomar esa decisión porque sabes que tienes que seguir adelante con tu vida y con tus proyectos de vida, personales y profesionales. Estando yo aquí, fallece mi abuela, ¿vale? Ese momento para mí me destrozó, porque yo me sentía en todas esas etapas, yo me sentía culpable, porque ella se había muerto y yo no estaba a su lado, ¿sabes? Despedido. No me había despedido, me sentía culpable todo el tiempo porque como ella me decía que no quería que yo me fuera y cada vez que hablaba con ella me decía, pero Vichy, ven, ¿cuándo vas a venir? Y claramente yo no podía ir porque estaba en un proceso de papeleo, de cosas que ya sabemos todos los que emigramos cómo nos toca vivir esas circunstancias. Y yo durante todo ese proceso me sentí muy culpable todo el tiempo. Atrapado en ese momento que no sabía cómo salir. Claro, mis padres y mis tíos y tal, y mis primos no sabían lo que yo estaba sintiendo desde la distancia. Claro. Porque claro, ellos estuvieron ahí, ese momento, que ella descansó en paz, no sé qué más, vivieron ese proceso. Pero yo desde la distancia no lo pude vivir. Me pasó algo. Yo después de eso, hace poco fui a Cuba, que no había podido ir. Y yo sentí todo el tiempo esa ausencia de esa abuela mía. ¿Sabes, Emma? Como te digo cariñosamente, cuando yo logré cerrar ese dolor que yo sentía cuando yo choqué con la realidad. Cuando yo llegué ahí, vi que no estaba. Cuando fui, y aunque fuera un lugar que había pasado un tiempo, fui, le llevé flores, conversé con ella desde mi punto de vista, todo lo que me había pasado, cómo me sentía. Creo que ese momento fue en el momento en que yo dije, ya está. Es decir, me sentí tan bien emocionalmente que dije, ya de mi abuela lo que siento es la parte vivencial de todo lo hermoso que viví con ella. Y hoy se lo estaba comentando los otros días a mi prima. Creo que ya hoy ese duelo yo no lo vivo desde el punto de vista de sufrimiento, desde el dolor. Desde la paz. Yo veo a mi abuela y la veo como esos momentos bonitos que tuvimos, todo lo que nos enseñó, todo lo que vivimos con ella como nieto positivo. Entonces, teniendo en cuenta eso que habías comentado, creo que desde mi punto de vista personal me ha ayudado muchísimo, aunque no lo creas, ahora mismo me acabas de hacer una terapia, porque creo que me ha ayudado tanto a sanar y a estar más tranquilo y a seguir mi vida estando ella ahí, en ese lugar, como tú dices, especial. Claro. Y de verdad, gracias por ello. Te lo digo en serio. Gracias a Que ti, esto es lo que nos gusta de esto, que como es algo tan personal, tan natural, creo que es algo que
lo vivimos nosotros, pero también las personas que nos van a ver, nos van a escuchar, porque Todos los han vivido. A ver, los que venimos de fuera vivimos estas circunstancias de duelos a distancia, pero a lo mejor no tienes que emigrar, simplemente estás en un viaje de trabajo y aparece una tragedia, ¿vale? Y no puedes despedirte. ¿Por qué? Porque hay muchas muertes por accidentes o por suicidios. Yo no te voy a decir lo que es un duelo por suicidio, cuando además no lo ves venir, que hay veces que tú vas viniendo, estás viendo que la persona que vive contigo, pues tu hijo, tu hija, tu hermano, padres, pues que tienen una ideación suicida y tú tienes algo y bueno, como que estás preparado, no lo estás nunca, no estamos nunca preparados. ¿Por qué? Bueno, estamos preparándonos, ¿vale? Nuestra charla sirve para que sigamos nosotros preparándonos y los que nos van a ver, escuchar, se están preparando. Hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte, hay que meterla en el sistema educativo, en los colegios, porque el primer ámbito de socialización de un niño, de una niña, es la familia, ¿vale? En España, a los 4 meses, no sé cómo funciona en otros países, pero a los 4 meses tu bebé va a ir a una guardería, ya está institucionalizado, entonces no socializa solo contigo, ya con los demás. Pues a los 4 meses no le vas a explicar a un bebé la muerte, que no puedes, pero a los 2 años, él ve una cucaracha muerta, y tú aprovechas esa cucaracha muerta para hablar de la muerte. Claro. Los niños necesitan participar en estos rituales. Depende de la edad que tienes, pues no le vas a llevar a un funeral donde la gente se está desquiciando y llorando para que le impacte emocionalmente, sí, pero le llevas al funeral para que se despida de su abuelo. La despedida, todos estos rituales que hay alrededor del duelo, de hecho no es lo mismo un duelo en una cultura occidental que oriental. Claro. En Rumanía, que yo vengo de ahí, que en Cuba, claro, que en España, claro, no es lo mismo. Yo he vigilado el cuerpo de mi padre 3 días en casa. Yo no soporto el olor a claveles y a pino encerrado. Lo soporto fuera, que me encanta la naturaleza, claro, pero en mi casa me traes un pino ahora verde y claveles y a mí me recuerda... Claro. A eso no me gusta, no es que es algo que me produzca rechazo ahora, pero no me gusta. Y yo, para elaborar el duelo de mi padre, a mí me ha costado muchísimo, pero no sé cómo, ni siquiera no sé cómo lo he procesado. No tengo ni idea para deciros cómo con el tiempo, haciendo cosas, cambiando. He ido varias veces a terapia, aunque no ha sido por el duelo, porque yo tenía pensado que a mí el hecho de haber estado viendo a mi padre 3 días en casa, porque antes se hacía en casa, muerto, me ha traumatizado. Pues no, todo lo contrario. Yo he podido despedirme de él, verle la cara, verle a mi tío que le afeitó, y yo me acercaba a él y le miraba a ver si iba a parpadear. Tenía ya 14 años. Joder. Tenía ya 14 años. En Rumanía se vela al muerto, no se le deja solo hasta en el momento que se entierra. Claro. Yo ahora hablo y se puede ver, por ejemplo, desde un punto de vista profesional, se puede ver que cuando yo hablo de esto, como que me emociono, pero me emociono por dentro, pero yo ya no lloro, no me desquicio y no me sienta bien, pero no me hace un sufrimiento. Se podría llamar desconexión, porque a veces tenemos la sensación de que hemos integrado algo y lo hablamos con tanta frialdad, con tanta claridad. Yo quiero hablarlo porque es que hay que hablarlo. Exacto. Hay que hablarlo. Hay que normalizarlo. Los rituales que hay alrededor de los funerales, incluso ver el cuerpo, en muchas ocasiones ayuda. Si es un cuerpo que está destrozado porque se ha producido en un accidente, pues hombre, no vamos a... Yo perdí a mi abuela, estaba aquí en España, mi hija estaba muy pequeñita, invierno, y sinceramente yo me busqué las excusas para irme. Yo lo digo sinceramente. No ha sido como mi abuela, porque tú dijiste como mi madre. Ha sido tu madre. Exacto. Ha sido tu madre. Han sido nuestras madres de verano, exacto, de complemento, cuando las madres han empezado a incorporarse al mundo laboral. Pues se tiraba de la abuela, y la abuela, exacto, era como una continuación de la madre. Entonces, exacto, sufres, y a veces hay gente que ha sufrido más por la pérdida de la abuela, exacto, que de la madre, la verdad. Sinceramente, mi hermano mayor llama madre a mi abuela, porque él hasta los 6 años vivió con mi abuela y le crió los primeros años de su vida, que son los años más importantes, claro, en el desarrollo de una persona. Entonces él perdió a su madre. Cuando va a fallecer mi madre, pues a lo mejor él no va a sufrir tanto, y eso es válido. Claro. Exacto. Exactamente. Entonces perdemos una persona que ha sido nuestra madre. Da igual que a nivel de familia es la abuela, que tú eres la 3ª generación, pero para ti se ha hecho las funciones de madre, es una madre. Y tú, la vinculación emocional que tienes con ella, pues es de madre.
Pues así, más o menos, depende. Emiliana, ¿y por qué? Bueno, en el caso de las personas que han pasado por este proceso de duelo a la distancia y que por circunstancias personales no han podido viajar a su país, a estar en ese momento con su familia, a despedirse, y esto es una pregunta que te la hago personal porque me sucedió a mí, porque muchas veces se siente como un poco desconexión de la situación, como que lo ves todo Desde fuera. sabes Sí. que te está pasando a ti, lo sientes, pero al mismo tiempo lo ves un poco como que no sé si es precisamente debido a esa distancia. En mi caso, la pérdida que yo tuve fue de mi hermano menor, fue traumática porque fue por un accidente de coche que nadie se lo esperaba. Yo no pude estar presente, me tuve que encargar de todo el proceso porque hubo que repatriar el cuerpo de donde estaba en Guatemala a Cuba, y entonces yo me tuve que encargar de todo eso. O sea, toda esa fortaleza la tuve que tener yo del lado de acá para hacer todos esos trámites, y me autoimpuse esa fortaleza que hablábamos un poco antes de comenzar el episodio. Pero ese primer mes, hasta que yo terminé todo ese proceso de encargarme de los trámites para que llegara el cuerpo a Cuba y mi familia, o sea, mi familia y mis padres ahí lo pudieran despedir, yo creo que me cerré para tener esa fortaleza, pero ya después yo sí pasé por todo mi proceso, que sí, ya entonces sí ya me encerré para mí y entonces ya empecé yo a pasar por eso. Pero yo lo viví ese primer mes y creo que el segundo mes también. Era una sensación muy rara, ¿no? Lo sentía y sentía dolor, pero era como... no me permito. Exacto, las personas, Eso incluso creo que muchas personas no me lo han dicho, pero estoy casi segura que pensaron, ¿cómo puede estar hablando tan natural? Pues si no lo hacías tú, ¿qué no hacía? Exacto, ¿cómo Eso se llama disociación. ¿Cómo me puede estar hablando a 2-3 días y hablarlo con esa fortaleza y esa entereza, ¿entiendes? Como... Porque el mundo sigue, las cosas hay que hacerlas, y eso se llama disociación. En trauma lo llamamos disociación. Yo necesito disociarme, es una función automática de nuestro cerebro, y es, digamos, la compartimos con los animales también, ¿vale? Viene de la parte más ancestral de nuestro cerebro, y es funcional, y es porque es necesaria. Cuando se produce una agresión, mi cerebro, bueno, hay una parte del sistema nervioso central, que no vamos a entrar en estos temas. Primero, como ser humano, voy a intentar socializar, hacer las paces contigo. Veo que esto no se puede, es la teoría de tribuna de McLean del cerebro, ¿vale? Por si queréis investigar. Sí, por sí, ahí, sí, claro, ¿vale? claro. Lo primero que hago, como ser social, intento hacer las paces contigo, ¿vale? Imagínate que tú me quieres drogar. Veo que no puedo dialogar contigo. Entonces, lo primero que hago, voy a huir. Lo segundo, perdona, voy a huir. Como llegas y me pillas, y sé que me vas a agredir, ¿qué hago? Me congelo, Claro. porque yo no tengo ningún interés, mi cerebro no tiene ningún interés de aguantar este sufrimiento. Si habéis visto documentales de animales, cuando el león corre por la gacela cuando se sabe que ya no va a poder huir, se queda, se congela y muere sin sufrimiento. Exacto. Tu cerebro, el mío, el de Leo, de todo el mundo, tiene esta capacidad que compartimos con los otros animales mamíferos. Entonces yo me congelo para poder sostener esta situación y me desconecto. Y lo llamamos disociación. Pues esta es disfuncional y te ves de fuera porque es como una desrealización. Yo como que siento, veo pero como que no lo integro, no lo vivo. Lo vivo pero a medias, así es una sensación rara. Exacto. Y esto se llama disociación. Yo me disocio de lo que siento. ¿Por qué? Porque me tengo que ocupar de la repatriación del cuerpo, de todos los trámites. En todas las familias hay una persona así. No es que sea la más fuerte, es la que asume, porque los demás no lo asumen. Y alguien tiene que asumir todo el papeleo, el trámite. Y luego a los 3 días el mundo laboral te exige ir a trabajar. Tú me dirás. Luego se producen muchas bajas por depresión. ¿Por qué? Porque es que tú a los 3 días, si ha fallecido tu hermano, ¿tú estabas preparada para incorporarte a trabajar? No. ¿Estabas preparada para hacer este papeleo? No. Pero estás obligada porque la sociedad no respeta eso. Claro. Y entonces tú tienes que ser funcional. Entonces, como tienes a nivel innato y como tienes esta capacidad en tu cerebro, el cerebro te protege. Y es, Claro. y es algo funcional y es algo bien. Es algo bueno y necesario. Porque si tú no tuvieras esta capacidad de desconexión, no sé cómo se solucionaba todo. Guatemala, tú estabas aquí en España, ¿no?
tu familia en Cuba. Cuba. Bueno, esto implica, se Claro. necesita de una persona que se disocie, se necesita de una persona que esté para poder llevar a cabo. Cuando eso se acaba, luego Claro, hay que ocuparse de eso. claro, Más vale ocuparse que preocuparse. claro, claro. Pero primero tuviste que preocuparte de Claro. todo lo que entonces no permitiste. Si no lo hizo nadie, lo hiciste tú, y eso se llama disociación, Claro. para poder sostener el Sí. asunto. Y en ese proceso también, que creo que fue una, bueno, no sé si me habrá influido, pero lo que me dijiste de que quizás tú pensaste que estar 3 días velando a tu papá te podía quedar un trauma y luego Eso entendiste que no. No. Me recordó algo que a lo mejor en mi caso no es así, pero también en ese proceso que yo estuve de trámites, tuve que chocar con muchas cosas del accidente que yo pensaba que, o sea, que podían ser traumáticas, pero yo creo que a lo mejor no. Me ayudaron también a ir procesando Sí. un poco más rápido. Aceptar la muerte. Detalles que me hablaban crudamente la policía, porque yo Eso tuve que es. estar en contacto con la policía, que se estaba investigando el caso y tal. Enseñarme fotografías. Eso es. Entonces como todo eso fue como que rápido, llevándome de una manera rápida, entonces como creo que también influyó a que lo procesara como esto es real, Eso es una hay que aceptación obligada. aceptarlo y luego sí pasé un poco por la fase esta de negación, porque es lo que conozco así, de no, es mentira. Al final eso Claro. no Eso pertenece no. a la disociación. Exacto, como que no. Pero fui pasando por todo eso de una manera un poco quizás rápida, no sé por qué le llamaría No hay yo. un tiempo, Sí, no hay exacto. un tiempo, no podéis decir que un proceso dura 2 meses. Las fases además están establecidas, pero a veces avanzas, a veces retrocedes, hay Claro. fases que de primero, yo creo que la primera y la segunda fase, si hablamos de esta que es una teoría por fases, Ujú. pues se solapan, Claro, sí, luego exacto, retrocedes, exacto. luego Exacto. te presentas que aparece un acontecimiento. No, a veces Te piensas, vas para dices, bueno, ya atrás. superé esta parte y no te das cuenta que cuando vuelven a pasar los meses vuelves a caer ahí. Entonces como un proceso, cada cual tiene su proceso de ir Es un sobrellevando. proceso, por eso se llama Claro, proceso, claro. es un proceso que no sabes, dura un mes en aceptación, luego estoy en negación, pues, luego vuelve de nuevo a aceptar, sí, espérate. Eso es también mucho diálogo que nos creamos interno entre esos personajes que tenemos que habitar nuestra Claro. cabeza, Sí. que nos Claro. dicen, no, Line, tienes que ser la fuerte, porque es que tus padres, ¿cómo van a poder que han perdido a su hijo? Pero es que, no sé, tú has perdido a tu hermano. Claro. Cada uno pierde lo que pierde, no es Claro. peor pérdida la de ellos que la tuya. Eso es lo que hablábamos el otro día. La gente Sí. piensa eso, no es que eso, bueno, hay estadísticas que dicen que se sufre, que el duelo se complica, no que se sufre, sino que el duelo se complica más por perder al progenitor que a los hijos. Fíjate, Ujú. y eso no es esperable, ¿eh? Uf. Porque por manera natural creemos que primero se tienen que morir los mayores, y eso es otra Exacto. creencia. El duelo tiene un componente alto, igual que la parte emocional, sociocultural. Claro, Exacto. Eso tiene que quedar claro. Exacto. Yo, en el trabajo final mío de grado, era un trabajo de investigación de un caso único y era por duelo anticipado. Y ahí yo he leído cómo se elaboran los duelos en otras culturas, porque tiene mucho que ver con la cultura. Claro. Ahí, luego con la espiritualidad tiene muchísimo que ver. Exacto. Para unos la muerte es el final de todo. Para unos la muerte es trascender. Entonces, Sí, otro comienzo, lo claro. hablamos. otro comienzo, es Claro. una liberación, Exacto. ¿vale? Porque a veces sufrimos, tenemos la suerte de reencarnar, por ejemplo, en el cuerpo físico, y sufrimos muchísimo precisamente para liberarnos, para que luego, si nos volvemos a reencarnar o pasamos a otra dimensión, depende de cada religión o la espiritualidad o creencia, pues digamos está bien porque es una liberación. Yo pues se ha muerto y ya es una libre, es Eso mejor. lo conversábamos el otro día porque yo sí tengo esa creencia. Yo soy más a creer en las energías, en las almas, y eso se lo explicaba a mi primo. Es que casualmente venimos hablando toda esta semana de este tema y de lo que pensábamos, ¿no?
Y le decía que, por ejemplo, él me estaba contando esta experiencia que tuvo cuando fue a Cuba, que visitó la tumba, el cementerio donde están ya los restos de su abuela. Claro. Y como digamos, cierre que tú estabas explicando, Eso ¿no? es Y un yo le ritual de dije, despedida. claro, yo le dije que yo no lo he vivido porque no he podido volver a mi país, a Cuba, pero que yo voy a ir al cementerio, voy a visitar la tumba, pero que yo no sé por qué yo desde niña, cuando una persona fallece, para mí es como que, bueno, esa alma, esa energía ya ha trascendido y yo sí creo en la reencarnación y en vidas pasadas y que el alma viene a este cuerpo que, como le llamo yo, un envase. Es que Porque es hay un algo que envase. tenemos que aprender, exacto, y cuando ya el envase, o sea, o el cuerpo se Cuando fallece, nuestro exacto, trabajo en este mundo, ha esta terminado, dimensión, ya pues es el final, y yo es como que le digo que yo sé que mi hermano ahora mismo es un alma muy bonita, esté donde esté, y probablemente se reencarne en otro momento, y no siento eso como de que ahí está él descansando, como que Claro. sé que los ¿A ti restos te están ayuda ahí, eso? pero a mí es, o sea, no es que prefiera, es que yo lo siento así. Yo iré a visitarlos Pues es con válido. mis padres, con mi familia, porque voy a ir, pero no siento como que... pues es válido. A ti te ayudó a hacer un Exacto. cierre, una técnica que me has preguntado qué técnicas. Exacto. Hay unas técnicas generales. Por ejemplo, tú no te has podido despedir de la persona, vale, pues haz una carta de despedida. Ujú. Vale. Vete al cementerio, no has estado, vale, flores, tengo una conversación Claro. sobre el tema. Luego, yo porque no he ido al final a Rumanía, he buscado excusas, porque es que yo no quería ver a mi abuela muerta. Yo quiero recordarla como era ella, Claro. con su pañuelo, con sus mofletes rojos, y yo quiero recordarla así. Bueno, a mi madre se le ocurrió mandarme una foto con ella muerta. Que no pasa nada. Ya, claro. Que no pasa nada porque parece macabro, ¿sabes? No, Parece no, a claro. veces- No. A mí me pasó así mismo, que también mi prima o mi familia me decía, pero ¿quieres? No, yo Claro, quiero estar con hay que ustedes en el respetar. momento. Le mandé a comprar en ese momento flores de mi parte, con mi padre y tal, pero no quise verla así. Es decir, pero por la Claro. cuestión de que ya pasé también por la pérdida de de mi abuelo, o de mis abuelos, paterno y materna, y aunque los recuerdo todos esos momentos bonitos, también en mi cabeza está ese momento que, aunque tú no quieras, está ahí porque es un fragmento de vida que tuviste y está en tu cerebro ahí guardado. Sí, esa imagen mental. Esa imagen de la funeraria, de estar velándolo, de tener que ir a la caja, o con mi tío. Es que he tenido muchos momentos de duelo, ¿sabes? Que al Sí, final, sí, muchas muertes. muchas claro. muertes, por desgracia, y me ha tocado vivirlo. Es la gran diferencia con esto que te estaba contando mi abuela, que en esos momentos tengo como la imagen de estar ahí todo el tiempo en el cementerio, en la funeraria, perdón, estar mirándolo, viviendo ese proceso, y con mi abuela, como no permití que me enseñaran cómo ella estaba, la recuerdo con esa bella sonrisa que siempre tenía, Claro. ¿sabes? La recuerdo así, y así es como quiero Quieres recordarla, claro. recordarle mi vida. Claro, yo también. Esto es válido y hay que respetar. Claro. Que cada uno pueda vivir el duelo como le apetezca. Exacto. ¿Vale? Porque yo no le pedí a mi madre que me envíe una foto, pero la gente tiene la tendencia de violentarte y de invadir tu espacio, porque puede ser violento para una persona que le envíes una... Como en mi cultura es normalizado ver al muerto y despedirte de él y dejar la caja abierta para que lo veas y despedir, pues no, yo lo valido, no pasa nada. A mí no me ha ido produciendo ningún malestar toda Claro. esta foto, pero es que no la he pedido. Claro. Preguntemos por favor si la persona quiere participar en este Exacto. ritual, no quiere, aunque los rituales más básicos son importantes para la elaboración del duelo. Hay que hablar a nuestros hijos de que papá, mamá se van a morir, pero que no ahora, porque ellos cuando ven al abuelo que ha fallecido se preocupan. Pero tú vas a morir también, sí, claro, pero no me voy a morir ahora. ¿Cómo creéis que se le explica ahora? Pero hago yo una pregunta para ver cómo, porque a lo mejor a los que nos van a ver, ¿cómo pensáis que se le explica a un niño Tú que la eres papá. muerte? Bueno, mira, te voy a hablar primero de una experiencia que tuve como educador, porque soy psicólogo, pero me dediqué más en mi trabajo a la parte educativa, como orientador educativo, como psicopedagogo. Vale, yo recuerdo que en uno de mis proyectos en el cole donde yo trabajaba, quise abordar el tema de la muerte. Quise abordar el tema de la muerte y enseñarle a los niños, ¿sabes?, cómo era vivir ese proceso, que era un proceso natural. Y por el sistema en el que estaba planificado también todo el tipo de enseñanza, Educativa. no se veía como un tema que se debería abordar para un niño de preescolar, es decir, de 5 o 6 añitos, cosa a lo que yo siempre estuve en contra, ¿sabes? De que cómo no podíamos abordar si es un proceso tan natural que nos sucede desde los animales, que lo vemos, hay veces que decimos,
ay, vimos un perrito muerto en la calle porque lo atropelló un coche. Hay que explicarle al niño por qué pasó y por qué ya ese perrito murió, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay veces le decimos, no veas eso. No, hay que enseñarle al niño que lo vea. No es que hay que ser, como tú dices, tan macabro, sino enseñar al niño la realidad en la que vive, que es un proceso natural. Entonces, quise siempre hacer un programa sobre eso y nunca se me permitió, por decirlo así. No, porque es un tema tabú, te lo decía. Es un tema, claro, es lo que estamos hablando y por eso me lo dijiste y me lo recordaste, porque fue algo que viví en primera persona. El tratar como especialista, dar un programa, porque de hecho quería hacer un programa de orientación dirigido a los niños y las familias para trabajar diferentes talleres para que la familia enseñara a los niños a cómo procesar cómo enfrentarse, claro, la muerte, a la muerte como algo natural, claro, que lo vamos a vivir todos. Entonces, eso lo viví desde el punto de vista profesional. Y como personal, yo tengo una niña y desde pequeña, siempre, tanto la madre como yo, los abuelos, sí le hemos inculcado eso. Puedo decirlo que ese problema no lo he tenido con ella porque siempre he inculcado la muerte de un familiar y lo he hablado con ella como algo natural. Cuando falleció su bisabuela, se lo contamos, le dijimos que ya, ¿sabe? Que viviera ese momento, pero no le pusimos ahí una pared, le preguntamos, ¿quieres ir? Ya lo dejamos a una decisión de ella, aún siendo una niña. ¿Quieres ir a ver ese momento? Y ella dijo, no, porque lo que te decía, prefirió recordarla como esa bisabuela, con ese sentimiento de esa sonrisa, de esa cercanía a ella, y se lo respetamos como niña. Es decir, no le dijimos, ve ahí para que la veas. Claro, no, se lo contamos. Porque puede ser violento. Claro, se lo contamos y ella decidió no ir. Pero fue una decisión de ella, aún teniendo 10 añitos. Eso es validar a nuestros hijos. Y eso, ya me salto de la temática, sí. Eso es necesario para cualquier cosa. Claro. Exacto. Ellos saben lo que sienten, claro. Claro, hay que a veces acompañarles en lo que sienten y lo que quieren. Que a veces lo sacamos de esas temáticas por tratar de no ser violentos. No, hay que dejar que yo desde pequeño... La muerte no tiene por qué... A ver, no le vas a enseñar a un niño un cuerpo, un perro destrozado porque qué necesidad tiene de ver eso. Exacto. Pero tú puedes aprovechar una cucaracha muerta, una hormiguita y explicarle. Claro. Pero ¿cómo crees que se le explica al niño? Imagínate que tienes un niño de 4 años. Sí. Imaginaos que tenéis un niño de 4 años y ha muerto el abuelo. ¿Qué le vais a decir al niño de 4 años? Buena pregunta. Buena pregunta, nunca lo he pensado. ¿Cómo crees que se le explica la muerte al niño de 4 o 5 años? Creo que a lo mejor se lo explicaría desde cómo la vivo yo, o sea, como lo que te acababa de decir, cómo lo experimento yo. La verdad es que no sabría qué responderte, la verdad, sinceramente. No sé. ¿Qué habéis oído alrededor vuestro? ¿Qué dicen la gente? ¿Qué les dicen a los niños? Bueno, a lo que se tiende siempre es decirle, a ver, ha muerto, también, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Sí. Ha muerto tu abuelito, ya va a pasar a una mejor vida, va a ir a una estrella, va a ser una estrella que va a estar alumbrando en el cielo, y desde la lejanía te va a cuidar y va a estar cerquita de ti. Por lo general, por lo menos en nuestra cultura, es lo que se tiende a decirle a los niños o pensarlo así, ¿sabes? Aquí va parecido también de la religión de la familia, claro. Porque nuestra familia que cree en Dios y va a la iglesia, pues siempre es como que bueno, ya está en el cielo con Dios, ya está descansando en paz. Aquí suele llevarse eso también. Entonces como también es como, lo sufren, pero al mismo tiempo es como que bueno, ya está con papá Dios, como se le suele. Vale. Pero bueno, eso no, claro. Claro. No, yo no, es decir, eso, en mi caso no, porque ya te digo, en mi caso se explica más así, en la parte no tanto religiosa, claro, pero sí más eso, motivacional, la parte de la estrella, eso lo recuerdo yo de niño, que siempre me decían cuando no lo estoy viendo yo como padre, sino lo estoy viendo yo de cómo era niño y cómo me lo explicaban mis padres o mis abuelos. Pero si no, te lo explicaban, te presentaban delante de todo, a lo mejor a mí nunca me lo yo no tengo recuerdo de que me lo hayan explicado. Sí, a mí la primera experiencia que yo recuerde así fue mi abuelo paterno. Creo que tendría yo 14, casi a punto de cumplir 15 años y a lo mejor un recuerdo que tengo bloqueado, pero yo no recuerdo que me hayan explicado así como... Yo siempre he escuchado que como cuando fallece alguien, por lo menos en mi caso de mi familia ya más cercana, mamá, papá, abuelos, porque sabes que nuestras tías iban a la iglesia y creen en Dios, es como eso, pues bueno, ya está
Ya está, en un exacto. sitio Sí, mejor sí. al lado de... Es que es lo que estamos hablando, cada cual Estamos- tiene su... Pero Sí. también he escuchado esa explicación de, bueno, ella es una estrella que está brillando en el cielo, también eso lo Sí, es. aquí, lo es- aquí también, lo del Claro. cielo, de la estrella, Bueno, se ha ido de viaje. Y en Rumanía, ya que estamos en diferentes culturas y también es válido Claro, expresar pues cómo se eso, vive que eso. se ha ido al cielo. En Rumanía la religión que se practica por regla general es el cristianismo, el ortodoxismo dentro del Exacto, cristianismo. Exacto. Entonces es casi parecido al catolicismo. Y pues como el funeral tiene mucho que ver con la iglesia, es un ritual Exacto. de la iglesia, ¿vale? El entierro, pues le dice eso, que ha ido al cielo, que está al lado de Dios, y es Exacto. un niño pues con los angelitos en el cielo. Me dio porque dije que está mal. A ver, es respetable, Exacto. pero no es lo más correcto. Exacto. No es que sea mal, no es lo más correcto. Tengo una hija de 4 años, 5 años, le voy a decir, cariño, tu abuelo ha fallecido, o tu abuela ha fallecido. Sus pulmones han dejado de respirar, su cerebro ha dejado de funcionar, su corazón ya no late, su cuerpo ha muerto. Y punto. Se le explica desde una parte orgánica. Lo demás es decisión de la persona. Cuando va a crecer, si va a ser creyente o no va a ser creyente. No hay que imponerle eso. Exactamente, es que se ha ido al cielo. Muy importante. Vale, cuando va a tener, pues tiene 5 años, ¿vale? Es muy pequeñito. ¿Y cuándo va a volver del cielo? Dentro de 2 semanas, pero vale, el abuelo se ha transformado en una estrella, pero es que ¿cuánto tiempo va a estar de estrella? Exacto, exacto. Y tal, y ¿qué le dices? Claro, Eso es mentirles. claro. O con la mejor intención del mundo, por favor, claro. Claro. Pero le estás quitando el derecho de que entienda que al final el cuerpo es algo que muere, es materia, va a morir. Claro. Luego, si él quiere ser creyente y va a creer en el alma, pues sí, mi abuelo, igual que mi padre, cuando yo tengo 30 años, pues ha fallecido mi padre, ha fallecido mi abuelo, pues están en el cielo, son unas estrellas, me acompañan, están en otra dimensión, cada uno lo que quiera, pero se le explica muy sencillo, desde la parte orgánica. Y Me ya parece está. muy bien, me parece muy bien eso. interesante para los que nos están viendo y escuchando. Sí, que ¿cómo se no lo es que- decimos? Cuando Se lo me llevas a preguntaste, claro, cuando me preguntaste no sabía y mira, es como Le llevas- Algo tan sencillo y natural, explicárselo de una Exacto. manera tan natural. Es que ellos saben lo que es la muerte. Exacto. Ya lo entienden porque Exacto. han visto una hormiguita, algo Y muerto, la saben lo que es la Netflix, muerte. claro. Pero después de una... Si tú le has dicho, se ha ido al cielo, después de un mes te va a preguntar, ¿y cuándo va a volver del cielo? Claro, ¿Y exactamente. cuándo va a venir de viaje? Claro. Mi abuelo le va a preguntar. Luego ahora hay mogollón de libros. Si Claro. tú sabes que no estás preparado, hay libros. El libro blanco de la muerte, que yo se lo compré a mi hija hace tiempo, es súper bueno para explicar. Dale el libro, hay mucha información ahora. Y creo que luego la persona depende del primer duelo que ha pasado. Mi primer duelo es clave en mi vida para cómo voy a procesar los próximos duelos de mi vida. Yo perdí a mi padre con 14 años y mi primera pareja murió delante mía. Entonces, el primero fue una muerte trágica porque falleció de un infarto. El segundo también fue una muerte trágica. Lo vi y casi pierdo a mi hermano que se lanzó al agua para rescatarlo. ¿He procesado uno mejor que el otro? No, son diferentes. Claro, Son sí. diferentes, pero yo ya Clarísimo. haya sufrido una pérdida en mi vida. Mi abuela falleció en mi casa de un infarto igual, la madre de mi padre. Recuerdo alguna cosa y tal, pero no tengo todo muy claro. Tengo así como... porque me retiraron de aquella experiencia, porque yo era muy pequeña, entonces te retiran. Tienes ahí algo, pero no lo tienes claro. Es como un sueño, algo, es real, no es real. Bueno, pues eso está mal. Claro. Eso está mal, porque es que yo no tengo las cosas claras sobre aquello. Y el cerebro simboliza todo, y el cerebro necesita explicación. Si no le das una explicación, se la va a buscar. Claro, ¿no? Y necesita esa información real, verídica, razonable, para que tú seas capaz de decir, a ver, pasa esto y esto. Eso lo pones sobre la mesa del cerebro, lo procesa y ya lo guarda, lo integra, es decir, como una información que tú la tienes ahí. Claro. Y hay veces que eso quitándonos momentos, nos quitan ese momento de integración de ese proceso de información. Sí, quizás para que no pases por ese proceso. Es que es lo que comentabas ahorita. Le tenemos un poco de
no sé si miedo, o temor o respeto a hablar de la muerte de manera natural. Porque es algo que no es agradable. A día de hoy yo conversando con amistades o familias, yo hablo de manera natural de mi hermano o de lo que pasó, y yo siento que hay gente que... Pero eso no tiene que ver contigo, tiene siento, que ver con la otra sí, claro, persona. siento ¿sabes como que yo lo estoy hablando natural, incomoda, como incomoda, claro que incomoda, porque Claro. estamos hablando, igual que la gente está muy incómoda conmigo cuando yo hablo Claro. abiertamente de ideación y conducta suicida, otro tema tabú. Claro. Como que es mejor no tocar, es mejor no hablar de Pero- esa persona más que ya no está, o no hablar de lo que Pero, pasó si no, para no... pero eso no significa que si tú, es como yo tengo el salón lleno de porquería, lo voy a barrer y lo llevo a la esquina. Claro. Esto no significa que esta basura no exista. Exacto. Una realidad existe, es subjetiva, evidentemente, cada uno procesa el duelo, pero la muerte es lo más certero. Bueno, y en una charla que estuve yo en Madrid hace, no sé, creo que 3 años, vino a hablar, justo después de la pandemia, vino a hablar el director de Quirón de Málaga, que está en paliativos y ha llevado muchas muertes y tal, y pues estábamos ahí, yo estaba ahí por el tema de la muerte y del duelo, y un chaval detrás mío dice, no, y los impuestos también, digo, venga, vamos a incluir los impuestos. No, claro. Que luego hay bromas alrededor de eso. Sí, pero no, claro, a ver, es vamos que a ver. lo queremos llevar como siempre, como una cosa de una conversación tan seria, no, Y y como esto, tabú también, sí, sí. como... Sí, Si pero no ponemos hables, barreras a claro, cosas que no hay que exacto. ponérselas. claro, entonces es algo que la gente pues considera que debe de ser tabú, bueno, pues que considere así, pero no debería de serlo. Porque eso nos va a ayudar a todos como comuna, porque somos sociedad y el sufrimiento es colectivo. Claro. Exacto. Es algo que se está perdiendo en esta sociedad, es el sufrimiento colectivo, el duelo de, por ejemplo, lo último que pasó en Valencia, lo que pasa en Siria. Sí. Esos son duelos colectivos como sociedad, porque perdemos cosas a nivel De sociedad, claro. Y que te afecta. La gente, exactamente, y todos los inmigrantes que vienen y se mueren y se quedan ahí en el mar, que el Mediterráneo es un cementerio como lo considera Sí. mucha gente, eso es una pérdida colectiva. Da igual que si yo haya conocido, a mí me impactó muchísimo hace unos años la foto, yo creo que vosotros no estabais en España, yo llevo 20 años en este pueblo, el del niño en la playa. Bueno, eso pasa, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque eso ya es morbo. Ya. Es mejor no ver las noticias para estas cosas, porque le dan morbo a las noticias estas. No paro de poner a este niño en la tele, que es una imagen impactante de que murió, venían en patera y murió, y esta imagen salió. Pues eso, si no ha sido un duelo colectivo, me vais a decir que no, porque yo he sufrido, Claro. no es como si fuera mi hija, pero yo he sufrido por el niño, por la sociedad, porque cómo se permite eso. Me hacía preguntas que ni tenía contestación por la madre. Yo me hiperempaticé, digo, si yo soy la madre de este niño, bueno, y tener que ver todos los días, eso es morbo, por favor. También el otro día me comentaban en el trabajo, ahí hablando de dos señoras sobre el suicidio y no sé qué, y dando ya la conversación, digo, mira, yo es que de verdad no podemos hablar más de eso. Una conversación, digo, no podemos hablar, porque eso ya no es hablar de algo que es sino es que le estamos dando morbo a esta situación. Claro. Y damos unas informaciones que no es necesario decir que he visto el suicidio, he visto el cerebro tal, he visto tal, he visto esta parte, que no, por favor, que eso ya es morbo. Y enseñar esta imagen una y otra vez es para llamar la atención. Entonces, se aprovecha, una cosa es naturalizar, hablar con naturalidad, y otra cosa es dar morbo. Y vivimos en una sociedad muy, muy estimulada. Vamos, eso es algo que creo que a las personas que nos están escuchando lo entenderán igual. Lo entenderán. Y creo que es algo que hoy en día todo el tema de las redes sociales y tal, ya no es cuestión de poner, como tú dices, la noticia para decir, joder, ha fallecido tal vez tantas X personas en un terremoto o en un bombardeo, sino es que le damos la parte esa creepy, como decimos nosotros también, ¿no? De decir, han fallecido y ponemos imágenes de gente muerta. No, es decir, hay personas que tal vez no sienten a la humanidad, por así decirlo, como algo personal. En mi caso, yo sí siento esa sensación de que cada vez que veo a una persona muerta, lo siento como algo que soy yo, es decir, un ser humano. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo, por ejemplo, yo no veo ni tele, ni me gusta ver noticias de personas o que hayan pasado, por eso, porque lo siento tan personal y me lo llevo a mi vida. Digo, joder, pudiera ser mi familia, pudieran ser mis amigos, pudiera ser yo. No sé, trato de evadir esas noticias.
Pero por eso, pero no es por una cuestión de que no me guste, no, es que trato de no verlo porque me afecta a nivel emocional. Llegará el momento en el que no te van a afectar tanto. A ver, a mí hay noticias X que sí que me siguen afectando. Yo creo que soy buena profesional, no por las técnicas y por los estudios que tengo, sino por esta parte mía personal de sentir al otro. Sí, empatizar, pero de sentir, de tener una conexión más allá de lo que es la parte profesional, ¿vale? No puedes llegar a lo que llamamos una transferencia para sentir el sufrimiento del otro, porque si me viene una persona y me dice que ha perdido a su hijo, o, bueno, tengo personas en consulta que les tengo que decir, bueno, tu hijo o tu hija es suicida. O tú lo que tienes es una ideación suicida que peligra tu vida, pues, o el mes pasado terminé de un alta a una persona y tiene que tener un botiquín, ¿vale? Y le digo, pues no puedes pasar por esto porque te da ganas de matarte, de tirarte a la vía o de un puente, pues tienes que cambiar el camino de ir a trabajar. Eso es muy duro. Yo no me puedo pasar a ser esta persona y tener su sufrimiento, porque entonces yo ni sirvo para mí, ni sirvo para el otro. Pero tener este punto de anclaje en el otro, esta conexión, esta vinculación, es importante para los profesionales de salud mental, porque si no... Sabes que sin querer nos has dado un tema para abordar en un próximo capítulo. Ah, genial. Porque, lo siento, pero vas a tener que participar con nosotros porque creo que es un tema que hoy en día se está viviendo muchísimo y a veces no encontramos las herramientas o la manera en cómo ayudar a las familias, ¿sabes? Y a esa persona que está pasando por esa situación a enfrentar. Entonces creo que teniendo en cuenta ese tema que estás abordando, creo que sería muy bueno para otro capítulo a nivel personal y profesional abordarlo, así que... Lo siento, pero te has propuesto otro tema y ya lo tenemos. Te invitamos al próximo. Sí, no, es que es un tema, es que pudiéramos estar... Es que, sí, yo lo digo, del duelo, nos podemos ir yo del duelo puedo estar horas hablando, porque luego nos pasamos a duelo de al anticipado, al no sé qué. Y hay veces, mira, hay algo que no es muy sencillo. A lo que me refiero, cosas que tal vez, ahora estoy recordando, mira, tal vez hay veces que las personas no sienten el duelo o dicen, no, es que es una mascota, no. Sí, he tenido personas que han perdido su mascota recientemente, unos amigos que perdieron su perrita, que para ellos significaba muchísimo, era parte de la familia de siempre, desde que la tuvieron. Es que no es la familia. Es la familia, por eso que te digo, que es la familia. Y claro, hay personas que tal vez lo ven desde fuera y dicen, pero si fuera mascota, no. Duelo desautorizado. Los duelos más desautorizados que os comento son esos. Perinatal y por pérdida de mascotas. Y además, que dices eso, recuerdo a mi compañera enfermera que hizo su TCM en duelo, que lo compartió conmigo. Ella lo hizo por pérdida de mascotas. Ella hizo una no investigación, sino una revisión bibliográfica y se dio cuenta el vacío que hay. Para unas personas el animal es el hijo. ¿Y qué soy yo para decir? Para cuestionar, pero por favor, ¿no? Es como todo. Tener una opinión es importante porque es liberador, eso es empoderamiento. No. Hay opiniones que sí, que está bien opinar, pero es que yo no tengo opinión sobre todo. Yo no tengo opinión sobre el aborto, por ejemplo. Yo no tengo por qué tener esta opinión, es algo tan sumamente personal que yo no tengo opinión. Punto. Esto es malo. Esto no es que sea una persona con pensamiento crítico o que no cuestione todo, sino cuestione todo. Es que es importante cuestionarlo todo. Como vivo yo mi duelo, como vive el otro, porque si no nos cuestionamos, pues seguimos pues vamos en masa. Vamos en masa, todo el mundo a su cuadradito y cada uno hacemos lo que tal. Y cuando ella quiere hablar de su sufrimiento, de su pérdida, de su hermano, yo como siento, y ella a lo mejor no lo tiene muy trabajado y piensa que yo la rechazo. No. Aparecen ahí, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Yo no puedo hablar de eso porque es que yo no lo puedo sostener. No tiene nada que ver contigo, pero tiene que ver conmigo. Yo te rechazo porque yo no puedo sostener eso. Pero yo me lo puedo tomar como que te impacta mucho que yo hable de mi hermano que ha fallecido. No, yo hablo de mi hija, por ejemplo, sabe todas estas cosas. Que yo he perdido a mi primera pareja, que se murió delante de mí, que mi padre falleció, pues ya cuando falleció mi abuela, ella la conocía porque justo creo que un verano, un par de veranos antes estuvimos, y cosas así, que lo vamos normalizando, pero no todo el mundo está preparado para que tú hables de eso. Claro. Entonces también nosotros podemos respetar y ver y conocer estos espacios, eso es poder. Yo hablo de la muerte de mi hermano y de cómo yo he procesado el duelo si estoy en confianza. Si no estoy en confianza,
Si estoy preparado para sentir este rechazo, adelante, porque eso es reivindicar algo, ¿vale? Reivindicamos naturalizar el duelo, hablar de la muerte y los temas tabú, porque eso va a pasar a todo el mundo, todos hemos pasado. Hay gente que no puede sostener eso, Claro. pero si tú no estás preparada para sentir este rechazo, yo lo que considero, a lo mejor me equivoco, no lo sé, no abrir estos temas. ¿Por qué voy a necesitar yo este rechazo? Es poder, porque yo doy el poder de que me rechacen cuando yo me da la gana. Exactamente. Si es un tema que tú sabes que vas a estar rechazado en este círculo, yo no lo voy a hablar ahí. Claro. Siempre vas a encontrar gente que Claro. te va a escuchar. No, claro, Siempre. claro. Es muy Claro, interesante. a veces cuando, por ejemplo, lo converso, como dices tú, con alguien a lo mejor que no es mi ciclo, que no es que, porque yo, teniendo una conversación normal con cualquier persona, y estoy comentando algo, y hay veces que obviamente me viene a la mente, no, mi hermano tal, yo lo hablo así, yo no le cuento lo que hay detrás, porque es que no hay necesidad, ¿no? De O sea, decir que ha muerto exacto, tal, que... no. Claro. Yo me refiero, por ejemplo, hay veces que amistades me preguntan, bueno, ¿y qué tal? Y yo les hablo normal, como Pero- sobre el tema, cómo me siento, entonces como... Eso te ayuda. Exacto. Si yo te digo cómo me siento, soy asertiva. Exacto. Y soy respetuosa con mis sentimientos Exacto. y los hablo. Y eso pertenece al proceso Exacto. de duelo. Porque si yo hablo, si yo oculto y no hablo del tema, eso no, Exacto. como decía lo de la basura, eso no significa que no existan. Exacto. No significa que no existan. Yo tengo varios problemas, Ujú. ¿vale? Yo trabajo con muchas metáforas porque trabajo terapias de tercera generación. Y entonces, digo, imagínate que tú tienes un parking y está lleno de coches y todos estos coches son tus problemas. Claro. ¿Qué coche vas a sacar primero del parking para trabajar? Saca uno, trabájalo, Claro. límpialo, arregla el motor Exacto. y lo sacas del parking, Claro. lo pones en circulación, Y ya y después otro, el próximo, y otro, claro. y otro. No siempre es el momento para Claro. todo. Hay personas que no pueden, como no has podido tú, estar el primer mes ahí sacando el coche de tu parking. Pero luego necesitas este espacio. Claro. A veces la sociedad no te da el espacio, ni de tiempo, ¿vale? Ni físico. La sociedad en sí, cómo funciona el mundo laboral, pero ni siquiera tus amistades, ni el círculo más cercano. Más cercano. No te da espacio de tiempo para que tú puedas procesar el duelo. Y tienes que crearte este espacio. Es muy triste, pero necesitas crearte espacio de tiempo para que tú puedas expresar lo que sientes. Claro. Entonces es decisión tuya cuándo sacas el coche, en qué taller lo metes Exacto. y cuándo, pero hay que crear este espacio. Y si Claro. implica sentir dolor, lo vas a sentir. Y vas a tener que navegar por estas aguas Claro, turbias. exacto. Pero cada uno su Y tiempo. el dolor, igual que las tristezas, van Claro. disolviéndose y luego recuerdas y puedes hablarlo en todos los contextos. A mí me pasó que casualmente, cuando lo de mi abuela, fue un ejemplo, me dieron la noticia en la tarde así, y al otro día llamé a jefe y le dije que no iba a trabajar porque me sentía mal y me dijo, no, ven a trabajar, que si sales de la casa te vas a sentir mejor. Uf, Pero por la parte de que yo me sentí, desde cierto punto, obligado a ir a Obligado a trabajar. ir a trabajar, Es claro. decir, yo tuve que ir a trabajar, y estando trabajando ahí, es decir, me agotaba y empezaba a llorar. Claro. Y estaba delante de todos mis compañeros, yo no quería que la gente me viera así. Pero aún bueno, así, ya. tuve que ir a trabajar. Dos cosas aquí importantes. De primero, cuando yo no estoy en el dolor y no estoy en permitirme sentir lo que siento, me estoy bloqueando las emociones. Exacto. Me voy a distraer, vale. No quiero mostrar debilidad, no quiero llorar delante. Ujú. Hay gente que no llora con lágrimas, hay gente que llora por dentro. Y los hombres son de las personas que lloran, el sector de la población que llora por dentro. Porque la cultura patriarcal no le ha permitido al hombre llorar, porque tiene que ser el fuerte. Y un hombre llora a veces por dentro, pero llora, yo lo digo mucho. Sí. Digo, no penséis que los hombres son más fuertes, sino que simplemente no se les ha permitido a llorar. Y vas Ya. a ir a un funeral y las mujeres lloran y los hombres pocos no lloran. Y digo, no es porque ellos no sufran. Ellos lloran y lloran por dentro. Claro. Y a lo mejor están más afectados. Entonces, nunca dar por hecho nada en un proceso de duelo tampoco. ¿Qué pasa cuando yo llevo a cabo conductas evitativas? Evito. A corto plazo esto me sirve. Me sirve porque me quita el sufrimiento, el dolor momentáneo, pero a largo plazo se acumula. Y Se eso, acumula. eso sabes a lo que Sí. llega a tener un trastorno de evitación experiencial. ¿Y qué evito? La experiencia de vida, de mi vida. Claro. De mi vida. Y se te queda en el cuerpo. Atrapado, me sale ansiedad, ataques de pánico, se me hacen bola de nieve, el efecto bola de Sí. nieve. ¿Cómo te puede salir? Pues te puede salir después de 10 años
con ansiedad, con ataques de pánico. Te puede salir cuando tienes el primer embarazo. Y como mujer, pues el embarazo, la llegada de un niño, de una niña, o el padre, pues ya empieza, tengo una vida que depende de mí. Exacto. Pueden salir por ahí los duelos que yo no he trabajado anteriormente. Eso, hay que buscarse espacio y no hay que forzarse. Y hay muchos mitos alrededor del duelo. No, ocúpate, haz deporte. Bueno, a ver, haz deporte, pero permítete tener un espacio contigo mismo. Claro. Porque se va a convertir en vacío. Y el vacío nunca te lo va a rellenar nadie de fuera. O se intenta rellenar algo de fuera. Una mala relación, alcohol, drogas. No, este vacío hay que rellenárselo y hay que... O dependencia de otra persona para Eso es, poder... eso o sea, es. dependes de esa persona porque te sienta bien, te hace sentir, te sientes que es tu espacio seguro, pero eso no lo estás creando en ti misma, ¿entiendes? No, Si esa claro. persona el día de mañana no está porque se acaba la Exactamente. relación o la amistad, porque puede ser la amistad también, Exacto. te vas a sentir con ese vacío porque esa persona en la que tú estás poniendo todo eso y de la que estás dependiendo, eso Todo me parece que es un todo poco todo de fuera. La sanación, la integración se necesita hacer desde dentro. Exacto. Es como el libro este famoso de María Rojas, busca tu persona vitamina, lo siento Sí. muchísimo. La persona vitamina tienes que ser tú mismo. Como no seas tú mismo la persona vitamina y tú tienes todas estas voces autocríticas y saboteadoras y autosaboteadoras en tu cabeza, tú puedes buscar alrededor tuyo solo personas vitaminas. Las personas no son tóxicas. Las personas tienen sus sombras y sus luces. Y ya está. Y si tú estás bien y tú estás trabajando a nivel interno, no vas a necesitar del otro como un complemento, sino como un compañero o una compañera de vida, de experiencia, de lo que te haga falta. Mientras que yo me siento incompleto y quiero rellenar este vacío con el otro, voy a querer buscar una persona que me complemente. Y voy a buscar esta persona vitamina y que no sea tóxica. Pero yo en algún momento no soy mala. Bueno, a ver, mal, ¿no hago cosas mal? Claro que hago cosas mal. Y entonces esas personas que a veces le decimos que son personas tóxicas porque a lo mejor no nos hacen bien. Es la relación que se convierte en Exacto, tóxica. tienen algo que a lo mejor nosotros es, ¿cómo crees que entonces, si no son personas tóxicas, sino que como dices tú, tienen sus blancos, sus grises, sus exactamente. Saber poner un límite sano de, mira, Exactamente. no, o sea, Pero no es que eres tóxica, sino que... No, la persona no es tóxica, es la relación que se crean estas dos personas tóxicas. Pero si yo soy insuficiente, el narcisista me huele y me lleva a su terreno. Exacto. Exacto, o sea, que soy yo la que tengo que... No quiero aquí que aparezca el sentimiento de culpa que soy yo. No, pero quiero decir que más trabajado estás, menos probabilidades tienes de caer en manos de una relación de dependencia emocional. Sí, por eso te digo que si tú estás bien trabajada, si estás bien a trabajado, ver, pues eso no... Lo suyo sería que no existe este tipo de personas. Claro. ¿Vale? Ya, pero- Bastante tenemos a veces estar en una relación de dependencia emocional, da igual que sea mujer o hombre, ¿eh? Porque yo he tenido consultados hombres maltratados, ¿vale? Exacto, No exacto. quiero que se me confunda. Claro. Pero no es... bastante tenemos que hemos estado en una relación de dependencia emocional como ahora pegarme latigazos y decir, claro, por mi culpa que no tengo autoestima. Todos tenemos autoestima, por favor. Lo que no tenemos es amor propio a veces. Claro. Y no nos conocemos Importante eso que lo suficiente. digas. Autoestima, todo el mundo tiene autoestima. Claro. Y cuando viene, por ejemplo, tú estás, digamos, a mí me gusta hacer la diferencia entre vulnerabilidad y debilidad. Es una gran diferencia. Entonces, si a mí me pilla con debilidad una muerte, que ahora estamos hablando en el contexto de la muerte, pues hombre, me da un palazo. Claro. Pero si me pilla con vulnerabilidad y yo sé mostrar esta vulnerabilidad y sé que ser vulnerable no es ser débil, Claro. pues yo me voy a mi puesto de trabajo y voy a llorar. Y mis compañeros que digan lo que narices quieran decir, Claro. Claro. hay que llorar. Y eso es ser vulnerable. Es lo que te digo, yo soy un llorón. Yo soy un llorón de la vida. Yo lloro por lo más simple, yo lloro porque me siento como una persona súper vulnerable positivamente. Claro, Desde mi es punto de que vista, es a mí no me da miedo llorar por una situación de un amigo, de mi familia, lo que sea. Yo lloro por lo que sea, yo lloro. Y la prima lo sabe. Y lo que te comentaba era eso, que fui al trabajo y no es que yo no quería que mis compañeros no me vieran llorar, simplemente que no me sentí en el lugar donde estar ese día. Ese día no quería estar ahí. Claro. ¿Y por Sí. qué has estado ahí? Por presión social. Porque tenía que ir a trabajar y no podía faltar y cosas, ¿sabes? Cosas que a veces... Es lo que digo, Es lo que estamos hablando, claro, es lo la que digo, sociedad la sociedad sigue, la vida sigue, entonces necesitas crearte espacios Claro. para poder elaborar. Pero ¿no crees que si a lo mejor tú le hubieras explicado a tu jefe, oye, vale, yo sé que a lo mejor me lo estás diciendo, ven a trabajar para que salga de casa, no esté solo, tal,
no te hubiera comprendido. Sí, pero creo que son de esas cosas que pasan tan rápido. Que ¿Sabes lo que te quiero decir? claro. Que no lo piensas decir, bueno, voy a trabajar, tal vez me ayuda realmente. Y tal vez cuando estás ahí empieza, ¿sabes? Es como que, sí, me va a ayudar, pero no me va a ayudar. Fue algo raro, ¿sabes Claro, lo que te una quiero decir? diferencia entre la Sí, teoría sí, y la sí, práctica. sí, Claro, sí, no, sí. existe, Es muy complicado. existe presión social y existe presión a veces Eso de es. porque Claro. mira, en mi caso, yo también tengo unos jefes, pero en mi caso, y estoy muy agradecida, yo tuve una semana entera. ¿Y tú crees que es Para suficiente poder- una semana? No, obviamente No, no es claro. suficiente, pero comparado Pero al con otra menos gente eso es. que le dan Pues- 3 días nada más, o hay Eso personas es. que a los 2 días tienen que incorporarse o al otro día. Pues por eso no hay que comparar tampoco. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene sus circunstancias, Claro. cada uno tiene sus jefes, cada uno tiene sus herramientas. Claro. Es como el trauma. Claro. En sí lo que te traumatiza a ti no es el incidente, sino qué historia de vida tienes tú. Imagínate que estamos presenciados, imagínate que tú y yo somos hermanas y perdemos al mismo hermano. No tiene por qué ser igual lo mío que lo tuyo. Ni el sufrimiento, ni el proceso, ni el dolor, Claro. ni lo mismo de traumático, porque yo tengo unas herramientas, una experiencia de vida. Pues imagínate que yo estoy además con un marido alcohólico y tú estás con una pareja maravillosa que te apoya. Es que no tiene nada que ver. Exacto. Es otra historia, es Claro. otra experiencia de vida. Yo tengo otra experiencia de vida, tú tienes otra experiencia de vida. Claro. Entonces depende de lo que yo haya vivido, de las herramientas que yo tenga, de las capacidades que yo tenga para que esto me traumatice o deje de traumatizarme. Y un duelo en una persona lo procesa según su experiencia de vida, Ah. según su cultura, según lo que haya aprendido y según haya elaborado y haya recibido el primer duelo de su vida. Emiliana, ¿y se puede más o menos uno mismo saber si ha pasado por ese proceso, si lo ha... Si lo tienes integrado, Sí, ajá, exacto. No es que lo haya terminado, sino que lo tengo integrado. Pues ¿Se puede...? podemos tener una idea. Por ejemplo, si tú ahora mismo, Ujú. no voy a poner ejemplo porque no quiero que quede así. Yo ahora, por ejemplo, me voy a poner ejemplo a mí. Yo ahora mismo me imagino, pienso en la muerte de mi padre, en una imagen, y a mí no me perturba y no siento dolor, Ya. pues yo creo que lo tengo integrado. Pero si yo pienso en el acontecimiento, me viene una imagen, porque viene flashback, sueño. Yo, por ejemplo, sigo soñando con mi primera pareja, porque él me dio un beso, me dijo que me quiere, se tiró al agua y no ha vuelto a salir. Uf. Yo muchas mañanas me he despertado Entonces, vamos. por la noche, Claro. Madre mía. soñando con él. Y el segundo día yo era persona, pero porque la vida sigue, porque tenía que ser funcional. Exactamente. Vale. Pero estás plof, como digo yo. Digo, ha venido a por mí, a ver si, y incluso a veces cuando estaba mal, yo decía, mal por muchas otras circunstancias, decía, a ver si que me voy a morir, esto es Eso es Sí, son cosas que el te vienen, enemigo flashbacks que te vienen ahí, interno, sí, la sí, sí. sombra que tenemos todos. Claro, Digo, pero ¿por qué te vas a morir, hombre? claro. No, que no ha sido, pero yo soñaba con él Ujú. y soñaba cosas como que estaba todo bien, a veces soñaba momentos de cariño, a veces soñaba como que ha venido para casarnos y al final yo tenía 18 y él tenía 19 y era el día de su cumpleaños. Uf. Entonces, luego meses enteros su madre venía a verme a mí, a recordar a su hijo, éramos compañeros de pequeñitos de clase. Entonces su madre venía a verme a mí, a recordar a su hijo. Eso para mí fue súper heavy. Claro. Y yo siendo una niña de los 18 años, Claro, era una exacto, niña, o sea, madre mía. 18 años de ahora. Claro. Fíjate tú. Yo ahora sueño con él por la noche y el segundo día lo pienso y siento paz. Joder. Así O sea, de fácil. así mismo te puedes dar cuenta que lo tienes integrado. Eso Claro. es. Es Yo algo, como, habido, es algo pero muy personal. años. Es algo como muy Eso personal. es, lo que sientes tú, Vale, sientes tú. exacto. Es como un trauma. Cuando trabajamos en MDR, trabajamos un acontecimiento en concreto con una imagen. Sobre todo imagen, que es lo primero que te viene. Piensas en una imagen que te lleve al recuerdo. Yo no trabajo en MDR, hay mucha gente que se confunde. No trabajamos con, con el evento es pasado, pero la sintomatología es la de ahora. Tú fíjate lo que sientes y lo que ahora. Si a ti, tú te imaginas y te aparece una imagen y piensas en el recuerdo, ¿qué es lo que sientes ahora? No lo que has sentido en aquel momento. Claro. En aquel momento produce sentir, desesperación, de todo. ¿Qué es lo que sientes ahora? Todo lo que sientes ahora es lo que te va a decir a ti si lo has procesado, si lo has integrado, si no.
y muchas veces esperamos que el otro nos diga. Y yo lo digo siempre cuando la gente me viene a mi consulta. Ni doy la opinión, ni doy consejos, ni te ayudo. Yo soy así también. Porque para eso son los amigos, para tomarte una caña, para ver que de su opinión no. Claro. Viene la gente y me pregunta, ¿tú qué crees? Digo, pues yo no lo sé, ¿tú qué sientes? Claro. Porque ya venimos de invalidaciones. Claro. Exacto, exacto. Muy importante eso De, que estás diciendo. de negligencia que se comete por parte adulta hacia el niño de lo que yo siento. Por ejemplo, si mi hija en invierno quiere salir solo con una sudadera y no se quiere poner el abrigo, ya tiene 6 años, yo digo, no, es que tienes que poner que sientes frío. ¿Qué? ¿No sientes frío? Sal, ya verás que tienes frío y te pones todo el abrigo. Pero ¿quién soy yo para decirle si tiene frío o no tiene frío? Claro. Así, eso parecen chorradas, pero no son No, chorradas. que me Eso parece yo para genial, me parece decirte, genial porque son cosas de la vida cotidiana que... ¿quién soy yo para decirte a ti cuánto tiempo tienes que sufrir en un proceso de duelo? Claro. No sé, no tengo la medida. ¿Quién soy yo? Una cosa, cuando entré yo en una residencia para trabajar, tenía paliativos, me llamó la atención, estuve ahí trabajando unos meses como psicóloga, y lo primero que me dice la jefa del personal de auxiliares, mira, la señora que está afuera con su madre, hace 2 semanas que falleció, un mes, no me acuerdo exactamente, el padre. Nosotros nunca decimos lo siento por tu pérdida, porque de primero no sé lo que tú sientes, para que yo te acompañe en el sentimiento. ¿Qué sentimiento? Yo sé cuál es tu sentimiento, es una parte egocentrista que salía mía, yo eso no lo hago. No lo hago, no sé cómo lo hacen otros profesionales, pero directamente no lo hago, ni en el ámbito personal ni profesional. Puedo sentir a lo mejor cómo te sientes, entiendo que te puedas sentir así, Claro. pero dar por hecho cómo te sientes tú es una parte egocentrista, y yo eso no lo veo. ¿Qué pasa? Me voy, me acerco a la mujer y a la hija, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento, no sé qué, no sé cómo, pam, pam, pam. Me he enterado que hace 2 semanas o 3 semanas falleció tu padre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ah, pues fenomenal. Menos mal que ha muerto. Imagínate tú que yo me presento, ay, lo siento, te acompaño en el sentimiento, qué pena y tal. Madre mía. ¿Qué emoción crees que yo despierto en ella? Que a lo mejor ya la tiene, por cierto. Culpa. Eso es, por eso he dicho que es la culpa. Que tiene que sentirse triste. Triste y mal, porque claro. no. Dices, no, yo siento alivio Wow, qué interesante. porque mi padre ha sido un maltratador toda la vida, la ha machacado a mi madre, Joder, qué fuerte. y aquí mismo mi madre le queda no sé cuánto le queda de vida, pero quiero que lo que le quede de vida esté tranquila y que muera en paz. Porque se la maltrató y me maltrató a mí. Estas personas ya sienten culpa. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice que cuando alguien muere tenemos que sentirle, pues yo qué sé, tristeza, todas Claro. las emociones. Y hay gente que siente alivio. Claro. Entonces, válido, claro. siente alivio, como este alivio no está cuestionado por la sociedad, no está permitido, yo empiezo a sentir culpa. Claro. Y luego viene otra persona y te dice, además profesional, y te dice, te acompaña el sentimiento, lo siento, la pérdida. Este sabe más que yo. Este sabe más que yo. Ya veréis que mal estoy, que yo no siento pena por mi padre que ha muerto, por mi madre. Bueno. Exacto. El típico alcohólico, bueno, porque no quiero expresarme en masculino, pero es que la mayoría que conozco son hombres. Alcohólico, fallece y toda la familia dice, menos mal que ha fallecido este ya, porque nos causa problemas. Bueno, te despiertas en el funeral, todo el mundo habla maravillas de él. Y hace 2 días todo el mundo le odiaba. Claro. Y la familia misma, porque pegaban, por ejemplo, a los hijos de hostias. La mujer la dejaba con moratones. Y viene el día del funeral y todo el mundo, ay, qué buena persona, qué maravilla, que descanse en paz, qué pena, qué tal. Es decir, se va al otro extremo. Yo no digo que haga falta hablar mal de la gente. Que bueno, han muerto y bueno, pues ya está, cada uno que sienta, pero validar lo que uno siente. Pues no hay que hacer tanta parla, pues lo hacen. Entonces, por eso es algo muy personal. Yo no sé la relación que hayan tenido. Claro. Entonces, ¿quién soy yo para decir cómo se siente? Luego tienden mucho a idealizar a la persona que ha muerto. Y luego cuando viene a consulta y le digo, pues tu padre no es que sea malo o buen padre, pero pues mira, eso descubren cosas. Pero es que yo no sabía eso de mi padre. Acaba de darme cuenta. Claro, entonces se les baja el nivel de sufrimiento. Porque ellos han idealizado, claro, como la sociedad te pide que cuando fallece el otro tiene que ser todo como un cuadro de Da Vinci perfecto, de lo que sea, o el Eden, se me olvida lo malo. Claro.
Claro. Pero no es que quiero que se me olvide, sino que me viene como impuesto, que lo único que tengo que sentir es sufrimiento. Claro. Lo mismo cuando fallece una persona por cáncer. La familia siente por un lado alivio porque la persona ya no ha dejado de sufrir, y luego culpa porque sientes este alivio. Es muy complicado, y la culpa es una de las emociones que peor se elabora. Bueno, además, es que tendríamos horas aquí hablando porque veo que tenemos una química espectacular. Además, escucharte da una paz mental que no eres capaz de imaginarte, te lo digo en serio. No porque tengamos una relación, es que nos quedaríamos aquí horas hablando. Te lo digo en serio. De manera general, es decir, como profesional, ya para cerrar un poco este ciclo, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando de qué manera podamos procesar toda esta información del duelo, tanto los que estamos lejos como los que están en casa? Es decir, los que estamos fuera de ese momento, como a las familias que están viviendo y también pensando en cómo nos sentiríamos nosotros estando lejos. Es decir, cómo procesar esa información del duelo y distancia. Pues si quieres procesarlo a nivel de pensamiento racional, pues no lo recomiendo, ¿vale? Hablando que no doy recomendaciones y tal. Pero claro, no, está bien, está bien. Y en duelo hay que elaborarlo emocionalmente. Claro. Y déjate sentir, sé espacio para ti, sé amor para ti, acobíjate, abrázate. Así de fácil, déjate sentir. Claro. A pesar de lo que puedas sentir. Y si necesitas ayuda profesional para el acompañamiento, pues búscate ayuda profesional. La mayoría de los procesos de duelo se elaboran por sí mismos, con acompañamiento, no tienen por qué ser procesos cronificados. Si se cronifican es por alguna razón, y entonces sí, acude a un profesional que a ti te venga, de la corriente que te venga a ti bien, porque ahora somos de todas las corrientes, puedes elegir, claro. Y eso es muy válido. Si no te va bien uno, pues vete al otro, porque este es poder también para ti elegir quién quieres que te acompañe en este proceso de duelo. Pero déjate sentir y no te lleves tanto por la parte racional, y no te dejes llevar tanto por toda esta información, que es mucha información, y hay que buscar información que sea veraz, y hay que buscar información que te sea válida para ti, y que el duelo se puede complicar en distancias por eso, claro. como te pasó a ti o a mí o claro. a ti. Pues entonces sí que hay que hacer alguna técnica, alguna despedida o lo que sea, pero para eso es mejor que vayas a un profesional si tú consideras que necesitas acompañamiento, porque en general en duelo se lleva a cabo un acompañamiento, no una intervención. Cuando se cronifica, o hay en el DMS5, el manual de diagnóstico de los psicólogos, pues sí que se recoge el duelo patológico, pero no es solo por el duelo, sino por muchas otras cosas que se van enquistando, y el duelo a lo mejor es la ventana de salida de toda la porquería que a veces tenemos detrás. Y poco más. Nosotros teníamos unas preguntas, invitamos a nuestros seguidores a quizás hacernos algunas preguntas para ti hoy, para este episodio, de dudas que quisieran que les aclarara sobre el tema del duelo a la distancia. Sí, pero disculpa que te interrumpa ahí, sí. Pero creo que de manera general, porque ahorita ella dio respuesta a la pregunta, por ejemplo, que nos hizo Patricia, que aparte de ser seguidora de nosotros es una gran amiga, de las técnicas. Entonces creo que ya de manera general a todo lo que era esa información de lo que nos habían preguntado nuestros oyentes, amigos y familia, creo que de manera general ya se ha abordado todas esas preguntas, y creo que todo el que nos está escuchando, que realmente vea el programa, va a sentir en esas respuestas que ha dado ella las respuestas a sus preguntas. Eso es. Entonces, si hiciéramos las preguntas sería como volver a caer en algo que ya hablamos. Entonces creo que de manera general, porque fui puntualizando según las preguntas que teníamos idealizadas, y creo que de manera general se han ido puntualizando todas las preguntas de manera natural, claro. ¿Sabes? Gracias a Patricia por hacer la pregunta, ¿vale? No hay una contestación correcta, porque es que yo no sé el caso de Patricia. Eso sería cometer un error. Claro. Sí, la pregunta fue realmente lo que te ¿Qué técnicas puedes utilizar? Claro. Depende de la pérdida, cómo ha sido la pérdida. Quizás de qué manera gestionar ese proceso de duelo a la distancia, que por circunstancias pues no hayas podido ir, exacto, y qué puedes hacer tú desde la distancia como para... Pues Leo ha contestado su caso, yo he hablado del mío, tú has hablado del mío, estamos a distancia. Pues puedes hacer una carta, puedes hacerte un pequeño ritual de despedida en tu casa, ¿vale? Coger una foto, puedes tener una foto en un sitio importante de tu casa donde verla y despedirte
pedirla y tenerla presente. Puedes crearte un altar con elementos que a la persona le gustaba, si eres creyente, rezar, hacer un álbum de, un álbum de fotos claro. de la persona. Hay muchas técnicas. Ir al cementerio si se ha enterrado, coger un poquito de ceniza si la persona, si te parece prudente y la persona ha sido incinerada, y tenerla contigo en un papelito y llevártela a casa. Hay muchísimas técnicas. Depende, cada psicólogo trabaja con, bueno, elige sus técnicas, pero es que tiene que ser extremadamente personal para mi punto de vista. Y de todas formas, antes de que terminemos, yo tengo creado un cuadernillo que es de duelo y es para tanto para profesionales como para dolientes. Y pues yo os lo voy a dejar para compartirlo en vuestras redes sociales y que sea como un regalo para los oyentes. Genial, o para los que no gracias. nos van a escuchar. Es un trabajo que yo he hecho personal. Y para regalarlo, así que aprovechamos y lo regalamos a nuestros oyentes, a vuestros oyentes. Norema, muchísimas gracias, de verdad. Primero, como te lo dije al principio, por abrirnos las puertas de tu hogar, del hogar de tu familia, para hablar de un tema tan delicado a nivel personal y profesional. Gracias por tu participación, por tus buenas vibras, por ayudarnos de manera general, que creo que más que un podcast fue una terapia, porque lo he sentido como una terapia. Me voy de aquí con muchas cosas en mi cabeza organizadas. Creo que a la prima le sucede lo mismo. Gracias por todo y por tu apoyo, porque sé que siempre estás ahí pendiente de nuestros programas. Y ya sabes que te lo dije, tienes las puertas abiertas para un próximo programa, porque creo que tendríamos para hablar muchísimo en común. ¿Qué crees tú, Primi, de manera general? No, igual, es un placer, muchísimas gracias, me he sentido igual, me he sentido como la charla de nosotros, con una amiga más en confianza y pudiendo expresarme sin ningún tipo de temor ni de... La terapia a veces es eso, hablar abiertamente. Exacto. Y a veces pues tenemos que crear espacios para hablar de ello desde una postura que no sea juzgada. Ni autojuzgarme ni que el otro me... Creo que hoy hicimos una terapia grupal sin darnos cuenta. Porque Yo también. La terapia no son solo cuestionarios, ¿sabes? Como pues relleno este cuestionario, doy alto en depresión, bajo en ansiedad, no es solo eso. La terapia es pues hablar, ventilar emocionalmente, expresar en un ambiente. Pues, claro que sí, la terapia es así, la terapia se lleva a cabo así, de forma también no tan formal, sino informal también, que no pasa nada. Gracias a vosotros por darme voz. Bueno, como siempre, un abrazo, gracias por todo. Un placer. Porque dar voz a estos temas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.